Bueno, para empezar esta sesión de hoy, quiero que imaginemos por un minuto la cocina de un restaurante, de altísimo nivel. Ya saben, de esos que tienen 3 estrellas Michelin. Claro, de los mejores del mundo. Exacto. Y sobre la gran mesa de acero inoxidable hay ingredientes verdaderamente extraordinarios. O sea, el cacao más puro del mundo, una harina importada rarísima, especias exóticas que cuestan, bueno, una fortuna. Ajá. Ahora, digamos que 2 personas entran a esa cocina. Ambas tienen a su disposición exactamente los mismos ingredientes de lujo y las mismas herramientas de última generación. Mismas oportunidades, digamos. Tal cual. Sin embargo, al final del día, una de estas personas presenta la mejor tarta de chocolate que alguien haya probado jamás. Y la otra, pues, saca del horno un desastre carbonizado e incomible. Un bloque de carbón, básicamente. Sí. Entonces, la pregunta lógica aquí es, a ver, ¿qué cambió? Si los recursos eran idénticos, ¿dónde está la diferencia real? Es que esa es la clave de todo. Y esa diferencia, que a menudo es invisible, es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy en nuestro análisis profundo de los escritos de Anthony Robbins. Hay una sección fundamental en su trabajo titulada La sintaxis del éxito, que honestamente funciona como una llave maestra. Y vaya que lo es. Nuestra misión hoy es desglosar, de manera muy didáctica, por qué algunas personas aprenden a la velocidad de la luz, mientras otras se quedan estancadas a pesar de tener los mismos recursos. Y fíjate, es un tema que cambia por completo el paradigma, porque normalmente cuando vemos a alguien sobresalir, ya sea, no sé, cerrando negocios increíbles o dominando un deporte nuevo en un par de semanas. O incluso manteniendo relaciones personales súper sanas. Exactamente. Tendemos a decir, ah, claro, tiene un talento natural. Creemos que es algo casi místico, ¿verdad? Sí, como un don caído del cielo. Pero el texto que estamos explorando propone que el éxito en realidad no es azar, es una receta. Y Robin rescata una cita de la primera epístola a los Corintios, el capítulo 14, versículo 40. A ver, ¿qué dice? Dice, que todo se haga con orden y decoro. Utiliza este texto, que es antiquísimo, para anclar un concepto revolucionario. O sea que la clave está en el orden. ¿Tal cual? Las personas excepcionales realizan acciones específicas, sí, pero la verdadera magia no está en la acción aislada, está en el orden en que ejecutan esas acciones en su cabeza y en su cuerpo. Y ese orden, este patrón, es lo que llamamos sintaxis. A ver, analicemos esto un poco porque al escuchar la palabra sintaxis, mi mente viaja inmediatamente a la escuela primaria. A las clases de español, claro. Sí, a las clases de gramática donde nos hacían analizar oraciones, el sujeto, el predicado. Pero, ¿cómo conectamos una regla gramatical con el éxito en la vida real? Bueno, es que la analogía del lenguaje resulta ser la forma más precisa de entender cómo procesa la información nuestra biocomputadora humana. Nuestra biocomputadora. Sí, nuestro cerebro. Imagina que las palabras son los estímulos, son los componentes básicos de cualquier experiencia que vivimos. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre leer en el periódico "Un perro mordió a Jim" y leer "Jim mordió a un perro"? Bueno, la diferencia es gigantesca. Primero, porque un hombre mordiendo a un perro sí es noticia de primera plana, definitivamente. Exacto. Y segundo, porque la experiencia para Jim es dramáticamente distinta, ¿no? Totalmente. A ver, piensa en el impacto de una simple coma, una pequeña pausa. No es lo mismo decir "no es el autor" que decir "no, es el autor". Ah, claro. Cambia por completo. Las palabras, digamos, los ingredientes crudos, son idénticamente los mismos en ambos casos, tienes los mismos recursos, pero la sintaxis, la disposición estructural de esos elementos, cambia radicalmente el significado. Entiendo. Y nuestro cerebro registra esa experiencia de una manera completamente distinta, dependiendo exclusivamente del orden de las señales que recibe. O sea, entiendo la lógica del lenguaje, pero me cuesta un poco dar ese salto hacia los resultados personales. O sea, ¿me estás diciendo que si no logro algo es porque mi cerebro está armando mal la oración? En cierto modo, sí. A mí se me figura más bien como una de esas cajas fuertes mecánicas antiguas, fíjate. A ver cómo es eso. Imagina que la combinación secreta es 3, 14 y 29. Esos números son tus recursos.
Tal vez representan tu inteligencia, tu dinero y tu energía. Buen punto. Si tú tienes los números correctos, pero introduces el 29 al principio, la puerta de acero macizo jamás se va a abrir. Nunca. No importa cuánta motivación tengas, ni si empujas la puerta con todas tus fuerzas. El orden lo es todo. Esa es una metáfora perfecta porque ilustra muy bien que el esfuerzo sin la sintaxis correcta, bueno, es simplemente energía desperdiciada. ¿Cómo empujar una pared? Tal cual. Y si volvemos a la tarta de chocolate del principio, es exactamente lo mismo. Puedes tener el mejor cacao del mundo, pero si lo eches a la mezcla después de haber horneado la harina... Pues el resultado es un desastre total. Exactamente. Esto, por cierto, tiene una aplicación brutal en el mundo de los negocios. Las fuentes señalan cómo una empresa pequeña, quizás con la mitad del presupuesto o de la tecnología que un corporativo gigante, puede dominar por completo un mercado. ¿Por qué tienen un mejor orden? Exacto, porque su estrategia operativa, la receta con la que combinan esos pocos recursos, sigue un orden superior. La estrategia impecable siempre va a vencer a la abundancia desordenada. Bien, compramos la idea de la receta y de la caja fuerte. Pero, si vamos a hornear el éxito, necesitamos abrir la despensa mental. Claro. ¿De qué está hecha realmente esa receta humana? O sea, ¿cuáles son esos números de la combinación? Bueno, los ingredientes fundamentales según la programación neurolingüística que cita el texto son nuestros sentidos. Los 5 sentidos. Sí, absolutamente todo lo que experimentamos, pensamos o producimos se construye usando el sistema visual, el auditivo, el senestésico. Que el senestésico abarca el tacto y las emociones, ¿cierto? Así es, además del olfatorio y el gustativo. Pero aquí viene la gran distinción. Nuestro cerebro procesa toda esta información en 2 niveles paralelos, el externo y el interno. O sea, lo que capto del mundo físico frente a lo que me imagino en mi cabeza, digamos. Precisamente. Vamos a desglosarlo para que quede muy claro a quienes nos escuchan. Si alguien está mirando las letras negras impresas en una página, esa es una experiencia visual externa. Ok, lo que veo afuera. Y el texto lo abrevia como V. Pero si esa misma persona cierra los ojos e imagina vívidamente la fachada de la casa de su infancia, está usando su visual interno, o V. Claro. Con el oído pasa igual. Escuchar la sirena de una ambulancia pasar por la calle es auditivo externo. Pero esa vocecita en tu cabeza que te dice, uy, debería haber respondido aquel correo. Uf, esa la conozco bien. Bueno, eso es auditivo interno. Espera, sobre esa vocecita interna. Hay un detalle en el texto que me pareció fascinante. Hace una separación dentro de lo auditivo entre lo tonal y lo digital. Y creo que todos hemos experimentado esto sin saber cómo llamarlo. Sí, es una distinción crítica para comunicarnos. Lo auditivo tonal tiene que ver con la musicalidad de la voz. O sea, el volumen, el ritmo. Si es agudo o grave. Exacto. En cambio, lo auditivo digital procesa estrictamente el significado lógico de las palabras. Como el texto crudo. Tal cual. Imagina que alguien te dice, «¡Qué gran trabajo hiciste!», pero con un tono súper sarcástico y arrastrando las palabras. Bueno, ahí hay un choque. Claro. Tu sistema auditivo digital registra un cumplido formal, pero tu sistema tonal registra una burla evidente. Y el cerebro tiene que decidir a cuál de los dos hacerle caso. Y generalmente le hacemos caso al tono, ¿no? La mayoría de las veces sí. Y para completar la despensa, tenemos el sistema senestésico, que a mí personalmente me parece el más profundo, porque mezcla lo físico con lo emocional. Totalmente de acuerdo. Porque sentir la brisa fría en la cara es senestésico externo, pero sentir ese nudo de ansiedad en el estómago antes de una presentación importante, eso es puramente senestésico interno. Exacto. Ahora, la receta no solo nos dice usa los sentidos, sino que nos pide ajustar las cantidades. Y a esto en el texto le llaman submodalidades. Correcto. Las submodalidades son los ajustes finos. O sea, no basta con decir, tengo una imagen mental. La pregunta real es, ¿esa imagen es brillante o es oscura? ¿O es una vista panorámica? Es literalmente como tener un control remoto de un televisor ahí metido en la mente y ajustar el contraste, la saturación, el volumen. ¡Qué locura!
Y ajustar esas submodalidades cambia la intensidad de cómo nos afecta un recuerdo o una idea. Pero a ver, pongamos freno un segundo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque fíjate que al escuchar todo esto, con tantas abreviaturas y submodalidades, me empieza a entrar una duda. A ver, dime. ¿No corremos el riesgo de volver a los seres humanos demasiado mecánicos con esto? Suena a que estamos reduciendo la complejidad del alma humana, no sé, de nuestras emociones y motivaciones, a una especie de código de barras o a un manual de un electrodoméstico. Es un punto súper válido, ¿eh? Y de hecho, es una objeción que muchísima gente tiene al acercarse por primera vez a estos temas. Es que suena muy frío. Puede sonar así, pero el autor aclara que el objetivo no es deshumanizar, sino todo lo contrario. Se trata de desarrollar una empatía radical entendiendo el idioma operativo único de cada persona. Un idioma operativo. Sí, te lo pongo con un escenario súper cotidiano. Imagina a alguien que está dudando si emprender un proyecto nuevo. Su proceso interno natural para llegar a sentir motivación real sigue una secuencia muy particular. Ok, a ver. Primero, necesita ver algo en el mundo físico que le inspire. Digamos, ver un documental sobre alguien que logró algo similar. O sea, un estímulo visual. Exacto. Luego, necesita racionalizarlo en su cabeza, decirse a sí mismo, bueno, si él pudo con menos herramientas, yo también puedo. Ajá. Y solo como resultado de esos dos pasos, de esa secuencia, siente finalmente esa chispa de energía en el pecho para arrancar de verdad. Ok, entonces si lo traducimos al lenguaje del texto, su receta personal sería visual externo, luego auditivo interno, digital y finalmente senestésico interno, lo que el autor anota como V-AID-C. Exacto. B, AID, sí. Pero fíjate en las implicaciones prácticas de esto. Si tú eres amiga de esta persona y quieres motivarla a que emprenda, pero le hablas y le hablas durante horas, Dándole ánimos, abrazándola. diciéndole frases poéticas, y no le muestras nada visual primero, vas a fracasar rotundamente, Porque no estoy siguiendo su receta. tal cual. Y podrías pensar, uy, qué terco es mi amigo, no se deja ayudar. Pero no es terquedad en absoluto. Es que le estás intentando introducir el número 29 de la caja fuerte cuando su sistema le está pidiendo a gritos el número 3. Claro, entiendo. Respetar esa secuencia no es tratarlos como robots. Al contrario, es comunicarte con ellos en la única frecuencia en la que pueden escucharte de verdad. Me encanta cómo lo planteas, porque de pronto deja de ser una teoría fría y se vuelve una herramienta de conexión humana brutal. Ahora, entiendo cómo funciona esto para motivar a un amigo o, digamos, convencer a alguien de comprar un auto. Sí, Pero el texto lleva esta sintaxis del éxito a un escenario que sinceramente me costaba trabajo creer cuando lo estaba leyendo. Un entorno donde equivocarte no significa perder una venta, sino poner en riesgo vidas humanas. ya sé. Te refieres al contrato con el ejército de los Estados Unidos. Ese mismo. Sí, esa es la prueba de fuego absoluta del modelado de la excelencia. Es que es una historia de película. Resulta que el autor firma un contrato con el ejército para optimizar un curso de tiro con pistola calibre 45. Así es. Y las condiciones eran ridículas. O sea, tenía que tomar un programa de entrenamiento que duraba 4 días completos, reducirlo a la mitad del tiempo y encima mejorar los porcentajes de aprobación de los soldados. Y estamos hablando de un curso donde, históricamente, solo el 70% aprobaba. Exacto. Y los altos mandos militares creían honestamente que ese 70% era el límite biológico. Que bueno, no todos nacen con el talento para disparar bajo presión. Y lo que hace esta historia increíble no es solo el desafío técnico, sino el contexto del autor. Él admite sin tapujos en el texto que detestaba las armas. Nunca había disparado una en su vida. Exacto. Su plan original, que era bastante sensato, digamos, consistía en llevar a su socio, John Grinder, porque Grinder sí era experto en armas, para que él hiciera el trabajo de campo. Claro, delegar lo que no sabes. Pero Grinder no pudo asistir, así que el autor se encontró totalmente solo, rodeado de militares de élite. Y para empeorar las cosas,
había instructores veteranos que estaban profundamente resentidos. Me imagino. ¿Un civil diciéndoles qué hacer? Claro, un consultor civil y pacifista que iba a cobrar honorarios exorbitantes por decirles cómo hacer su trabajo. Estaban activamente esperando que fracasara. Es la receta perfecta, pero para un ataque de pánico monumental, yo, te juro, me habría subido al primer avión de vuelta. ¿Cómo no salió corriendo? ¿Cómo alguien que no sabe ni cómo agarrar el arma logra enseñarle a los expertos? Porque aplicó su propio método en sí mismo primero. Tuvo que alterar su propia sintaxis mental de emergencia. A ver, ¿cómo hizo eso? Según relata, cerró los ojos y, literalmente, usando sus submodalidades, redujo la imagen de fracaso en su mente. Le quitó brillo, le quitó tamaño. ¡Wow! Cambió su creencia limitante. En vez de decir, soy un fraude, ellos saben de balística y yo no, se dijo a sí mismo, bueno, ellos saben de la mecánica del metal y la pólvora, pero yo soy experto en cómo funciona la biocomputadora humana. No saben nada de representaciones internas. O sea, dejó de intentar competir en el terreno de las armas y llevó la batalla a su propio terreno, al cerebro. Tal cual. Y ahí comenzó el proceso de modelado. Pidió trabajar con los mejores campeones de tiro del ejército. Su objetivo no era preguntarles cómo limpiaban el arma o la postura física per se. Entonces, ¿qué buscaba? Buscaba extraer tres cosas invisibles: sus creencias fundamentales, su fisiología exacta, es decir, cómo respiraban, cómo tensaban los músculos, y, lo más importante, su sintaxis mental en el milisegundo antes de jalar el gatillo. Pero espera. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo logras extraer esa sintaxis mental? No es como que puedas, no sé, conectarles un cable USB a la cabeza a los soldados. Jaja, no puedes. Lo fascinante de esto es que lo haces a través de la observación minuciosa y de preguntas muy específicas. Les preguntaba cosas como, ¿qué es lo primero que haces en tu mente cuando te paras en la línea de fuego? Ajá. ¿Ves el blanco? Te dices una palabra de aliento. Sientes una calma en la respiración. Y así logró decodificar el orden exacto de los estímulos visuales, auditivos y sinestésicos. De esos campeones que lo hacían ya en automático. Exacto. Después de cientos o miles de tiros de práctica, lo habían automatizado sin darse cuenta. ¡Wow! Descifró la combinación de la caja fuerte de los campeones mundiales de tiro. ¿Y luego qué hizo con esa información? ¿Simplemente la instaló en los novatos? Exactamente eso. Diseñó un curso de 1 día y medio enfocándose en replicar esa sintaxis mental paso a paso en los reclutas nuevos. Todo esto antes siquiera de que se preocuparan por la fuerza del retroceso del arma física. Increíble. Y los resultados están documentados. El 100% de los soldados novatos aprobó la prueba. ¿100%? Sí, pasaron del histórico 70% al 100%, y en menos de la mitad del tiempo. Es una locura. No solo eso, la proporción de tiradores que alcanzaron la categoría de experto se triplicó, e incluso los propios campeones que sirvieron como modelo mejoraron. Los campeones mejoraron. ¿Cómo? Porque al hacer consciente su propia estrategia, que antes era inconsciente, pudieron afinarla y terminaron rompiendo sus récords personales históricos en cuestión de horas. ¿Te vuela la cabeza pensar en eso? Si alguien sin la más mínima experiencia en un tema tan técnico puede usar esta sintaxis para, bueno, pulverizar récords militares, me imagino que las aplicaciones de esto en nuestra vida diaria deben otorgarte una ventaja casi injusta. Totalmente. Para aprender un idioma, un deporte o cualquier habilidad, es que te ahorras décadas de ensayo y error, y el texto nos da un ejemplo perfecto de cómo modelar una habilidad física. A ver. Cómo aprender a esquiar. Alguien que entienda de sintaxis no se lanza por la montaña a ver qué pasa y a romperse una pierna. Sigue una secuencia rigurosa para instalar el programa en su mente primero. Claro, como cargar el software. Exacto. Primero observa a un esquiador profesional atentamente. Eso es visual externo. Luego, intenta imitar esos movimientos físicos en seco, ahí de pie, lo cual es sinestésico externo, buscando sentir esa postura internamente, que es sinestésico interno. O sea, se va grabando en el cuerpo poco a poco. Luego viene el truco mental. La persona se imagina a sí misma ejecutando el descenso perfecto, pero viéndose desde fuera, como si estuviera viendo una película de sí misma en la montaña. Ah, ok.
A esto se le llama visualización disociada, y es puro visual interno. Acto seguido se mete dentro de esa imagen mental para sentir la adrenalina, Sentir el viento, el equilibrio. la flexión de las rodillas, experimentando la acción ya en primera persona, lo que es sinestésico interno asociado. Y solo después de que esa biocomputadora ha corrido la simulación completa y perfecta, la persona va a la nieve real. Es literalmente usar el cerebro como un simulador de realidad virtual de altísima resolución. Pero a ver, llevémoslo de la nieve a un terreno más común y a veces mucho más frustrante: los salones de clases. Uy, sí, la educación tradicional. Porque muchos crecimos creyendo que si un niño no podía escribir sin faltas de ortografía o le costaba leer, era porque tenía mala memoria o, peor aún, que no era muy brillante, ¿verdad? Lamentablemente, ¿sí? El texto tiene una postura súper crítica frente a esto. Y con justa razón. Argumentan que la inmensa mayoría de las dificultades de aprendizaje no tienen absolutamente nada que ver con la inteligencia del alumno, sino con un fracaso rotundo en la estrategia que el sistema les obliga a usar. ¿Y cuál es el ejemplo que dan? La ortografía es el ejemplo más claro que presentan. Mucha gente intenta recordar cómo se escribe una palabra tocándola, trazándola en el aire o en la mesa. Sí, yo he visto a niños hacer eso. Pero es imposible, o sea, no puedes tocar la palabra hipopótamo. Intentan usar el sistema senestésico para una tarea que por su naturaleza no lo admite. La S y la Z, que en muchos lugares de Latinoamérica suenan igualito. Si dependes de tu oído para escribir, bueno, el sistema auditivo te va a traicionar constantemente. Exacto. Por lo tanto, si descartamos lo senestésico y lo auditivo por ser ineficientes, la única estrategia biológicamente eficiente para la ortografía tiene que ser visual. Y las fuentes nos regalan una técnica específica usando la palabra Alburquerque. Una palabra larguísima y complicada. Sí, el cerebro se abruma fácilmente con cosas largas, así que la psicología sugiere agrupar la información en fragmentos de no más de 5 a 9 elementos. A esto le llaman partición. Ok, partición. Así que dividimos la palabra larga en pedazos. Albur por un lado, quer por otro, y que al final. Bueno, hasta ahí parece un consejo normal de estudio, ¿no? Lo de separar en sílabas. Pero luego el texto te pide hacer un truco físico muy particular. Te dice que mires hacia arriba y a la izquierda. Y te juro, ¿qué tiene que ver la posición de mis globos oculares con mi capacidad de recordar una palabra? Suena casi esotérico. Pareciera, pero no es magia, es neurología aplicada, según los principios de la programación neurolingüística que se explican. A ver, explícame eso. La teoría sugiere que hay una conexión neurológica real entre los movimientos oculares y los distintos hemisferios y funciones del cerebro. Ajá. Para la gran mayoría de las personas diestras, dirigir la mirada hacia arriba y a la izquierda facilita el acceso a la corteza visual, que es donde almacenamos las imágenes previamente recordadas. Ok. Si miras en otras direcciones, por ejemplo hacia la derecha, podrías estar activando la zona de construcción de imágenes nuevas, o hacia los lados el procesamiento auditivo. Ah, entiendo. Entonces, la técnica es esta. Miras arriba a la izquierda, visualizas el primer trozo, albur. Cierras los ojos y tratas de ver las letras mentalmente. Y repitas el proceso hasta que la imagen sea totalmente nítida. Y funciona. Al final, la persona puede ver la palabra flotando en su mente con tanta claridad que podría deletrearla de atrás para adelante sin dudar un solo segundo. Claro, estás tomándole una fotografía en alta resolución a la palabra, en vez de intentar componerle una canción a las letras. Y, ¿sabes? Cuando entiendes esto, te das cuenta del daño que puede hacer el sistema tradicional. Sin duda. Me impactó profundamente la historia que relata el autor sobre un niño con dislexia. Esa anécdota es buenísima. Cuenta que llegó a su oficina un joven acompañado de un informe psicológico y clínico súper denso. Creo que las 6 páginas detallando científicamente por qué este chico era incapaz de aprender a deletrear y escribir. Y el autor, tras leerlo y entender a quién tenía enfrente, agarra ese reporte oficial lleno de firmas y sellos y literalmente lo rompe en pedazos frente al niño. Imagínate la cara de los padres en ese momento. O la del director de la escuela si se enterara. O sea, romper un diagnóstico médico oficial así como si nada. ¿Qué nivel de audacia? Pero a ver,
¿por qué lo hizo con tanta seguridad? Porque en los primeros minutos de charla descubrió que este joven, que por cierto era un excelente surfista, interactuaba con el mundo de forma casi exclusivamente senestésica. A través del tacto y el movimiento. Y exactamente. Él entendía su realidad a través del equilibrio de su cuerpo, de sentir la tabla sobre las olas del mar. Y, sin embargo, el sistema escolar lo obligaba a sentarse inmóvil durante horas frente a una pizarra, Forzando información por canales visuales y auditivos. que, para su forma específica de procesar, estaban bloqueados en ese contexto estático. Es que es indignante. Es como si el maestro estuviera intentando abrir la caja fuerte del chico girando la perilla a la derecha incansablemente. Y como no abre, dictamina clínicamente la caja fuerte está defectuosa. Excelente analogía. Cuando la realidad es que el mecanismo del niño está perfecto. Solo necesitaba que giraran la perilla a la izquierda. Tal cual. El joven no estaba roto ni defectuoso, simplemente era víctima de una sintaxis pedagógica equivocada. El autor le enseñó a reeducar sus submodalidades, adaptando ese concepto estático de la ortografía a algo que él pudiera procesar. Con la misma fluidez con la que surferaba. Exacto, con dinamismo. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Ese niño etiquetado clínicamente como disléxico aprendió a deletrear como un prodigio en apenas 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos para desmentir años de frustración y un informe clínico de 6 páginas. Me dejas sin palabras. Y pensar en cuántos niños hoy están convencidos de que no sirven para estudiar cuando el problema real es el método. De hecho, el texto menciona que esto se probó a mayor escala en escuelas. Sí, en un experimento escolar con una maestra de educación especial. Tenía un grupo de niños calificados como problemáticos, con calificaciones desastrosas en ortografía. Sacaban apenas 25 o 50 puntos sobre 100. Un desastre. La maestra se dio cuenta de que la mayoría de ellos operaban con estrategias predominantemente auditivas o senestésicas, así que dejó de forzarlos a ser visuales. Adaptó sus lecciones. Sí, a las estrategias naturales de los niños. Y los resultados, bueno, en una sola semana, 19 de los 26 alumnos obtuvieron calificaciones perfectas de 100 sobre 100. ¡Wow! ¡Qué cambio! Pero lo más revelador de todo fue que, paralelamente, los problemas de mala conducta en el aula desaparecieron como por arte de magia. Claro, porque el supuesto mal comportamiento no era rebeldía sin causa. Era pura y simple frustración por verse obligados a usar una sintaxis ajena que no entendían. Exactamente. Y si conectamos todos estos puntos, bueno, esta sintaxis aplica literalmente para cualquier interacción humana. Incluso me imagino que alguien que entienda profundamente cómo leer estas recetas tendría el mundo a sus pies a la hora de convencer a otros. Por ejemplo, en el mundo de las ventas. Sin duda. El texto hace una breve mención a eso. De hecho, usándolo de ejemplo práctico. Si estás vendiendo un automóvil y, por las pistas que te da el cliente, te das cuenta de que su sistema principal es senestésico, Ajá. vas a perder la venta si te quedas media hora fuera del auto hablándole sobre el brillo aerodinámico de la pintura o las especificaciones técnicas. ¿Porque le estás hablando en visual o digital? Exacto. A ese cliente senestésico tienes que abrirle la puerta, invitarlo a hundirse en el asiento de cuero, pedirle que sienta la textura del volante y llevarlo a la autopista para que experimente la fuerza de la aceleración empujando su cuerpo contra el asiento. Pero si resulta que el cliente es altamente visual. Entonces haces lo opuesto. Lo alejas del vehículo para que tenga perspectiva, le muestras cómo la luz del atardecer resalta las curvas del diseño, le entregas catálogos con fotografías impecables. Básicamente, adaptas tu presentación a la receta que el cerebro de esa persona ya está preparado para devorar con gusto. Así de simple y así de poderoso. Es monumental cuando te detienes a pensarlo. Todo, absolutamente todo lo que vivimos, desde la capacidad de caer en una depresión profunda, pasando por el proceso de aprender un idioma nuevo, hasta lograr el éxito financiero dominando un mercado corporativo, responde a una secuencia estructurada. A una sintaxis. Exacto. No hay magia. Hay un orden de estímulos en nuestra biocomputadora humana. Y fíjate, si conectamos esto con un panorama más amplio, lo que hemos analizado hoy nos lleva a una conclusión fascinante.
Vivimos constantemente rodeados de cajas fuertes humanas. Cada una con su combinación secreta. Cada individuo que nos cruzamos tiene su propia combinación única. Y la provocación más interesante que dejan los textos de Robbins es que estas personas no están escondiendo su combinación. ¿No? Nos la están gritando todo el tiempo a través de su lenguaje no verbal inconsciente. Para quienes busquen aplicar esto hoy mismo en su vida, el secreto reside en la observación sutil. A ver, danos un tip final. Al conversar con alguien, si se presta atención meticulosa a detalles como la dirección hacia donde mueven los ojos en esa fracción de segundo justo antes de responder una pregunta compleja, se puede descifrar su estrategia. Los movimientos de los ojos. Sí, esos movimientos oculares, que parecen totalmente aleatorios o nerviosos, son en realidad indicadores clarísimos de si están buscando una imagen visual, recordando un sonido específico o tratando de conectar con una emoción en el cuerpo. O sea, nos han estado entregando la combinación de su caja fuerte en las manos todo este tiempo. Y nosotros simplemente no sabemos leer los números. Hasta ahora, esperemos. Hasta ahora, ha sido un recorrido verdaderamente revelador. Con esa imagen en mente, sabiendo que el éxito y la comprensión mutua no son un accidente, sino el arte de descubrir el orden correcto de los ingredientes, cerramos nuestro análisis profundo de hoy. Que observen mucho a su alrededor. Exacto. Quédense con esa curiosidad de observar, de leer esas pistas visuales y auditivas. Y quién sabe, tal vez hoy mismo, quienes nos escuchan, descubran la sintaxis exacta para destrabar ese proyecto, esa habilidad o esa relación que parecía imposible. Hasta la próxima. Imagina poder saber, con una certeza casi absoluta, si la persona que tienes justo enfrente está recordando una verdad irrefutable o si, pues, está fabricando una historia en ese mismo instante. Y todo eso con tan solo observar hacia dónde desvían los ojos durante una fracción de segundo. Es fascinante. Totalmente. Y quiero aclarar para quienes nos escuchan que hoy no vamos a debatir sobre, habilidades parapsicológicas ni trucas de salón. No, para nada. Aquí vamos a adentrarnos en biología pura. Es observación metódica y científica. Exacto. Y esa es justamente la misión central de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a diseccionar de principio a fin un material increíble titulado ¿Cómo detectar la estrategia de otra persona? Queremos entender cómo descifrar este, digamos, código fuente del comportamiento humano. Y esa es una promesa gigante que vamos a explorar hoy. Fíjate que para visualizar cómo se logra este nivel de precisión técnica, me parece súper útil imaginar a un maestro cerrajero. Claro, frente a una caja fuerte inmensa de alta seguridad, ¿no? Así es. Porque un novato o alguien que se frustra rápido, pues intentaría usar la fuerza bruta. Llegaría a golpear el acero o a forzar la manija hasta romperla. Lo cual obviamente no funciona. Exacto. El cerrajero experto opera en una dimensión totalmente distinta. Él se acerca al dial, afina sus sentidos y su verdadero trabajo es escuchar. Escucha esos clics súper sutiles que la mayoría ni nota. Totalmente. Observa el desgaste en el metal. Siente en las yemas de sus dedos esos cambios mínimos en la resistencia del mecanismo. Y bueno, los grandes maestros de la comunicación hacen exactamente lo mismo. O sea, aplican esa misma paciencia para abrir las bóvedas de las mentes ajenas. Así es. Me entusiasma muchísimo esa figura del cerrajero mental. Pero, a ver, antes de empezar a girar diales a ciegas, necesitamos definir bien qué buscamos. Claro, poner las bases. Sí, porque ¿qué significa la palabra estrategia en este contexto neurológico? O sea, claramente no hablamos de un plan de ventas a 5 años. No, para nada. El concepto de estrategia aquí se refiere a un orden neurológico muy concreto de representaciones internas. Representaciones internas. Sí, piensa que todo comportamiento, desde cómo alguien se motiva para ir al gimnasio a las 5 de la mañana, hasta cómo decide comprar una casa o cómo se enamora, todo es el resultado directo de una secuencia específica. Como un algoritmo en la cabeza. Exactamente. Es una sucesión exacta de, digamos, imágenes visuales, sonidos internos, sensaciones físicas que ocurren dentro de la mente. Y ese algoritmo produce invariablemente una emoción y un comportamiento predecible.
Y creo que el gran abismo de la comunicación, o sea, por qué hay tantos conflictos diarios, es el error de asumir que el algoritmo de los demás está escrito en nuestro mismo lenguaje. Ese es el error fundamental. Porque para abrir la caja fuerte del otro, pues primero hay que entender qué números tiene su dial. Y resulta que existen 3 idiomas fundamentales en la mente humana, ¿verdad? Sí, 3 sistemas principales de representación neurológica. A mí me gusta compararlo con ser diestro o zurdo. Ah, claro, porque todos usamos ambas manos. Exacto, usamos las dos, pero biológicamente el sistema nervioso siempre favorece a una sobre la otra para tareas más finas. El primer idioma es el sistema visual. Los que piensan en imágenes. Así es, las personas con esta preferencia procesan su realidad construyendo y analizando imágenes mentales. Y esto, fíjate, tiene un efecto directo en su cuerpo, en su fisiología. Me imagino, porque procesar imágenes es rapidísimo. El cerebro las procesa a una velocidad vertiginosa. Puedes ver una escena completa en 1 milisegundo. Y debido a eso, las personas visuales suelen hablar muy rápido. Claro, casi que atropellan las palabras. Sí, en un intento casi desesperado de que su voz alcance el ritmo de la película que tienen en la cabeza. Y además usan metáforas muy gráficas. Ah, frases como, veo un panorama muy claro, ¿no? O esta situación tiene un tinte oscuro. O me parece una idea brillante. Literalmente están reportando lo que ven en su pantalla mental. Wow. ¿Y el segundo canal? El segundo es el sistema auditivo. Quienes operan ahí experimentan el mundo a través de la resonancia, del tono y del ritmo de los sonidos. O sea, hablan de forma muy distinta a los visuales. Radicalmente distinta. Tienen un ritmo mucho más pausado, muy medido, rítmico. Cada palabra tiene, digamos, un peso acústico para ellos. Son muy selectivos con lo que dicen. Muy selectivos. Y sus expresiones los delatan. Dicen cosas como, eso me suena muy bien. O describen un error grave como un fracaso ruidoso. ¿Sabes? Quiero conectar esto con un ejemplo súper práctico para la audiencia. O sea, en tecnología, esto es como intentar mandar un archivo de una Mac a una computadora con Windows viejos sin adaptar el formato. Es una gran analogía. Imagina una persona profundamente visual que piensa rapidísimo y necesita imágenes. Y de pronto llega un colega auditivo a explicarle un proyecto hablando súper despacio, con pausas dramáticas. El colega auditivo es sacar de sus casillas al visual, lo irrita inmensamente. Y lo peor es el cortocircuito a nivel de empatía, porque el visual asume, erróneamente, que la lentitud del otro es falta de agilidad mental o incompetencia. Y el auditivo piensa que el visual es puro estrés y ansiedad sin análisis. ¡Qué fuerte! Totalmente. Y luego, bueno, tenemos el tercer territorio, que es el sistema senestésico. Ahí quiero hacer una pausa. La palabra senestésico puede sonar un poco a término médico aburrido. ¿Qué abarca realmente este sistema? ¿Por qué la neurociencia junta el tacto físico con las emociones? Pues etimológicamente la palabra tiene que ver con percibir el propio cuerpo y las sensaciones internas. Engloba el tacto, la temperatura, el equilibrio y sobre todo las respuestas emocionales. O sea, las emociones son algo físico. Exactamente. La biología agrupa esto porque todo pasa por el mismo bucle en el sistema nervioso. Una emoción intensa como la rabia o la alegría no es algo flotando en el aire, es una tormenta química masiva. Produce tensión en los músculos, calor en la cara, ese vacío en el estómago. Así es, quienes favorecen el canal senestésico filtran el mundo a través de su cuerpo. Y por eso, su ritmo a hablar es el más lento de todos. Claro, porque procesar un cambio en la temperatura corporal tarda más milisegundos que ver una imagen mental. Biológicamente toma más tiempo, sí. Por ende, su vocabulario está lleno de referencias de peso o de tacto. Frases como, siento el ambiente pesado o esta idea no la logro agarrar. ¿O estamos luchando a brazo partido? Solo validan la realidad si pueden sentir su peso físico. Ok, todo esto del ritmo y las palabras hace mucho sentido analítico. Pero a ver, te pongo un reto. A ver, dime. En el mundo real, bajo presión, en una oficina, la gente enmascara lo que hace. Si yo estoy en una negociación difícil, ¿cómo sé que la persona no está hablando lento y con voz grave solo para intimidarme? Es una gran pregunta. O sea, ¿no se cae toda esta teoría si hay manipulación consciente?
Esa es la vulnerabilidad típica. Pero aquí la biología nos da una red de seguridad increíble. Puedes fingir tu voz o tu postura, sí, pero por un tiempo limitado. Ajá. Lo que jamás puedes manipular a voluntad son tus microrreflejos del sistema nervioso autónomo. Y la ventana más directa a esos reflejos son los movimientos de los globos oculares. Ah, estamos hablando de las famosas claves oculares de acceso. Exactamente. La programación neurolingüística ha documentado cómo el movimiento de los ojos funciona como un interruptor. ¿Un interruptor hacia el cerebro? Sí, los ojos se desvían involuntariamente para estimular el nervio óptico y conectar con la zona exacta de la corteza cerebral que guarda el dato que necesitas. Hay que hacer un ejercicio con esto. Para quienes nos escuchan, si intentan acordarse del color exacto del marco de la puerta de su cuarto cuando tenían 10 años, Es altísimamente probable que sus ojos se hayan ido automáticamente hacia arriba y hacia su izquierda. es un reflejo condicionado por la biología, no es casualidad. Así es. Ese movimiento hacia arriba y a la izquierda activa los circuitos de las imágenes recordadas. ¿Y si te pido que imagines algo nuevo? Ahí está la magia. Si te pido que visualices a un león con escamas verdes, la mirada se dispara hacia arriba pero a la derecha. Ese hemisferio construye visualmente cosas que nunca has visto. Dominar ese mapa es como tener subtítulos en la frente de las personas, ¿no? Y asumo que cubre también los otros sentidos. Por supuesto. El eje horizontal es para el oído. Una mirada horizontal hacia la izquierda busca sonidos almacenados como la voz de tu mamá. Y horizontal hacia la derecha está construyendo sonidos, como imaginar una sirena tocando una canción de rock. Exactamente. Y el cuadrante inferior, cuando miras hacia abajo, es igual de revelador. A ver, Si la mirada baja hacia la derecha, la persona conecta con el sistema sinestésico. Está buscando una sensación táctil o una emoción. y si baja hacia la izquierda, es el famoso diálogo interno, ¿no? Correcto. Está conversando consigo misma, analizando algo con esa voz interna. Aunque vale la pena aclarar, en un pequeño porcentaje de la población, sobre todo algunos zurdos, este esquema se invierte como en un espejo. Es un buen dato tener en cuenta. Y bueno, las pistas fisiológicas no son solo los ojos. También está la respiración y el tono de la piel. Son señales vitales. Una respiración superficial, alta, en el pecho, te dice que el motor visual está a máxima capacidad. Porque procesar imágenes pide muchísimo oxígeno rápido al cerebro. Sí, el sistema cardiovascular bombea sangre hacia la cabeza a toda velocidad, por eso una persona muy visual en ese momento hasta puede verse un poco pálida, porque la sangre se aleja de la piel. ¡Wow! En cambio, el procesamiento sinestésico te relaja, es el sistema parasimpático. Así es. Ves una respiración abdominal profunda. Y como los vasos sanguíneos periféricos se dilatan al conectar con la emoción, la piel puede enrojecerse un poco. ¿Ok? Entonces ver la piel, la respiración y los ojos nos da los números del dial. Ya sabemos el idioma. Pero saber el idioma no abre la caja fuerte. Necesitas la secuencia completa. La sintaxis de la estrategia. Y para explicar esto, el autor usa una metáfora fenomenal sobre un genio culinario. Sí, la metáfora del mejor pastelero del mundo. Piensa en esto. Si te sientas con este repostero en una sala de juntas a pedirle su receta estrella, Te va a dar instrucciones malísimas. un desastre. Te dirá, bueno, bato la mezcla hasta que se sienta bien, le pongo una pizca de esto. Él no puede explicarlo a nivel consciente, porque ya es un hábito neuromotor automático. O sea, la entrevista en la oficina no sirve de nada. De nada. Para sacar la receta real, tienes que llevar al pastelero a la cocina, ponerle los ingredientes enfrente, pedirle que haga el pastel y, mientras lo hace, medir cada gramo y anotar cada movimiento en orden. Porque si pones la harina antes de los huevos, pues te sale un bloque de cemento, no un pastel. El orden lo es todo. Y llevar al sujeto a la cocina es lo que en PNL le llaman inducirlo a un estado totalmente asociado. Exactamente. O sea, tratar de sacarle una estrategia de motivación a alguien que está ahí tirado en el sillón, aburrido, no sirve. Es como querer ver cómo salta una tostadora, pero estando desenchufada. Sin electricidad no hay reacción. Tienes que hacer que revivan física y sensorialmente ese momento de triunfo para encender los circuitos. Como el ejemplo del atleta de pista que venía en el material. Ese es un caso excepcional. Imagina un entrenador que es supervisual intentando motivar a un atleta con bajo rendimiento. Ajá. El entrenador alquila un estadio enorme, lo ilumina, le muestra trofeos resplandecientes. Pero resulta que el atleta es auditivo.
toda esa pirotecnia no le hace ni cosquillas. Cero adrenalina. Otra vez el error del archivo de Mac en la computadora Windows. La información no pasa. Y cuando por fin analizan la estrategia real del atleta, cuando él de verdad ganaba, descubren una sintaxis muy específica. El primer paso innegociable era un estímulo auditivo externo. Tenía que escuchar algo primero. El entrenador tenía que usar un tono de voz grave, resonante, y pedirle que escuchara mentalmente el ruido de las zapatillas de sus rivales y el rugido de las gradas. Y ese sonido es la primera ficha del dominó. Esa ficha detona el segundo paso, una imagen visual interna. Al escuchar a la multitud, el cerebro del atleta proyecta una imagen nítida de él mismo rompiendo la cinta en la meta. ¡Wow! Y esa imagen dispara el último paso, un estado sinestésico interno masivo, una tensión muscular brutal y un deseo incontrolable de correr. La secuencia inalterable. Auditivo externo, luego visual interno y termina en sinestésico. Si alteras ese orden, la chispa nunca llega al combustible. Es como el pin del celular. Poner los números correctos en el orden incorrecto no sirve de nada. La jerarquía manda. Totalmente. Y bueno, esto nos lleva a un territorio más profundo, a las aplicaciones para nuestra vida diaria. Porque esto no es solo para vender más o correr más rápido. No, esto gobierna nuestros peores hábitos y hasta nuestras relaciones más íntimas. De hecho, hay un caso de estudio súper vulnerable sobre cambiar malos hábitos. Anthony Robbins cuenta que, hace tiempo, llegó a pesar más de 115 kilos. Sí, un peso considerable. Y él pensaba que su compulsión por comer era una debilidad de carácter, un defecto suyo. Pero aplicó este análisis, se llevó a sí mismo a la cocina y descubrió que su problema era una sintaxis letalmente eficiente. Su patrón de sobreingesta empezaba invariablemente manejando el coche. Exacto. Veía el enorme logotipo rojo y amarillo de una cadena de comida rápida, un estímulo visual externo directo. Ese golpe visual en la retina era el interruptor. Encendía la máquina. Acto seguido, pasaba a un diálogo interno. Una voz en su propia cabeza le gritaba: «¡Qué hambre atroz tengo!». Ajá. Y esa voz disparaba el tercer paso, la respuesta sinestésica. Sentía un vacío real en el estómago, un hambre urgente. La receta de la autodestrucción. Visual, seguido de diálogo interno, y rematado en sinestésico, y terminaba comiendo sin tener necesidad biológica. Pero lo poderoso aquí es que esto desmitifica el mal hábito. No es debilidad, es solo un camino sináptico en el cerebro. Y al entender eso, abres la puerta a la neuroplasticidad. Él cuenta que hackeó su propia mente usando lo que se llama el patrón de chasquido o la técnica del Tristrast. Es fascinante cómo funciona. Él se obligaba a que en el milisegundo en que aparecía la imagen del logotipo de comida en su cabeza, esa imagen estallara en 1000 pedazos. La rompía violentamente. Y la sustituía por la visión de su cuerpo obeso sintiendo un rechazo físico tremendo. No intervención de choque. Interrumpe la autopista neuronal que ya estaba pavimentada. Claro, al meter una imagen de aversión física y luego cambiarla rápidamente por verse delgado y con ganas de hacer ejercicio, se debilita la conexión antigua. Obligas a la corriente a desviarse del camino de la comida al del rechazo, y luego al de la salud. Y si lo repites súper rápido, el cerebro hace una poda sináptica. La vieja ruta se destruye y la nueva se hace fuerte. Y fíjate, si esto puede reescribir hábitos alimenticios, la siguiente aplicación puede salvar matrimonios. Las estrategias amorosas. Ese es el campo de batalla más común. El desajuste en la pareja, porque, a diferencia del trabajo o los deportes, las estrategias de amor suelen depender de un solo detonador sensorial maestro. Y ahí es donde viene la crisis después del enamoramiento. Déjame desglosar este drama que todos hemos visto o vivido. Durante el cortejo, cuando recién se conocen, los dos hacen un asalto total en todos los canales sensoriales. Tiran la casa por la ventana. Exacto. Se arreglan muchísimo y se dan regalos increíbles, saturando el canal visual. Se dicen poemas y palabras dulces, llenando el canal auditivo. Y hay un contacto físico incesante, abrazos, caricias, desbordando el canal sinestésico.
Los dos están felices porque tienen sus necesidades cubiertas al 100%. Están introduciendo todas las combinaciones numéricas al mismo tiempo. Es obvio que la caja fuerte se va a abrir. Pero claro, sostener ese gasto de energía es biológicamente imposible. Cuando la relación madura, el esfuerzo baja y cada uno retrocede a su sistema base. Y ahí se gesta la tragedia. Imagina una esposa predominantemente visual y un esposo puramente auditivo. Uf, clásico. El esposo, fiel a su naturaleza, le declara su amor todos los días con una voz firme y le dice: «Te amo, eres todo para mí». Y para su cerebro auditivo eso es la cumbre del amor. Pero ya no le trae flores. A veces le habla desde la otra habitación sin verla a los ojos. El sistema de ella, que necesita ver evidencia gráfica del amor, entra en desnutrición emocional. Totalmente. A ella no le sirve el sonido, requiere el contacto visual, el detalle estético. Y le empieza a reclamar: nunca me miras, no tienes detalles, es obvio que ya no me quieres. Y el esposo se queda atónito. Él siente que es súper injusta. Y le dice: «Pero si te digo que te amo todos los días, ¿cómo puedes dudarlo?». Y el daño es idéntico cuando se invierten los roles. Piensa en un hombre profundamente senestésico conviviendo con una compañera visual. Otro escenario dolorosísimo. Este hombre llega agotadísimo del trabajo. Su lenguaje de amor es buscar refugio físico. Así que va hacia ella buscando un abrazo largo, profundo y en silencio. Ajá. Pero la pareja, al ser visual y notar que él llega todo desarreglado y ni siquiera intentó crear un entorno bonito, siente que ese abrazo es una invasión. Lo siente puramente instintivo. Exacto. Y lo empuja. Le dice: no seas tan encimoso o me asfixias. Ese hombre senestésico siente que le clavaron un puñal en el corazón. Fue rechazado en su núcleo afectivo. Mientras que ella se siente invalidada porque siente que él no la observa ni la valora visualmente. Esto ilustra muy brutalmente la trampa del ego cognitivo. Asumir que nuestro mapa del mundo es la realidad absoluta. Creer que la forma en que nosotros decodificamos el amor es la norma universal para todos. Es sobrecogedor pensar en la cantidad de dolor humano y rupturas familiares que vienen de este simple desajuste en el formateo de datos. Familias fracturadas no por falta de amor, sino por terquedad. Insistir en dar amor exactamente como tú quieres recibirlo, cuando tu pareja habla otro idioma biológico, es una condena al fracaso. Es como, fíjate, gritar una declaración de amor en ruso a alguien que solo entiende japonés. Y luego enojarte porque no se pone a llorar de emoción. No, es absurdo. Es una incapacidad terrible de ejercer empatía neurológica. Y justo ahí radica el inmenso valor de toda esta inversión. Queda súper claro que la condición humana se sostiene sobre andamios de estrategias mecanizadas. Tenemos estrategias precisas para deprimirnos, algoritmos para comprar impulsivamente, rutinas exactas para amar. Y usar la programación neurolingüística para descifrar esto es como aplicar la física nuclear a la psique. Tal cual. Te da el poder de agarrar un comportamiento que parece mágico o caótico y desarmarlo en sus átomos. Un zumbido interno aquí, un chispazo visual allá, una presión en el estómago. Y creo que es urgente subrayar este valor transformador para quienes nos acompañan hoy. Hacer una pausa para rastrear estos códigos, en nosotros y en los demás. Cambia radicalmente la calidad de nuestra comunicación. Sí, ya no somos navegantes ciegos sufriendo por el azar. Nos volvemos arquitectos de conexiones profundas. Y esto nos encamina a una última consideración muy provocadora. A ver, cuéntanos. Si aceptamos esta premisa de que absolutamente cualquier genialidad humana, ya sea crear un imperio financiero, tener un talento artístico brutal o construir un amor duradero, Ajá. si aceptamos que todo eso es solo una receta sintáctica de sonidos, imágenes y emociones que puedes diseccionar. O sea que se puede replicar. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿de quién es esa mente brillante a la que te gustaría modelar mañana a primera hora, sabiendo que sus mayores secretos están ahí expuestos, solo esperando a que observes hacia dónde mueve los ojos? ¡Qué locura! Es una interrogante espectacular para dejarla resonando. Porque es profundamente liberador descubrir que, pues, no se necesita fuerza bruta para abrir las bóvedas del talento humano o del afecto. Para nada.
solo paciencia y observación. Afinar el oído y escuchar ese pequeño instante en que los diales hacen clic. Muchísimas gracias por acompañarnos a desarmar y examinar estos engranajes del comportamiento. Ha sido un privilegio enorme explorar esta maquinaria con todos ustedes. Hasta nuestra próxima inmersión profunda. Bueno, imaginemos por un segundo abrir la puerta de, no sé, un inmenso salón de conferencias y encontrarnos de frente con esta escena. A ver, dinos. 300 personas saltando al mismo tiempo. Pero saltando hasta hacer temblar el piso. Hay gente rugiendo, o sea, con toda la fuerza de sus pulmones, dándose golpes en el pecho, celebrando con los puños en alto como si acabaran de ganar el campeonato del mundo, ¿no? ¡Qué locura! Totalmente. Y se pasean de un lado a otro, con una actitud súper triunfal, chocan las manos en el aire y proyectan un nivel de energía pero tan frenético y eléctrico que parece un manicomio absoluto. Claro, cualquiera que entra ahí piensa que perdieron la razón por completo. Exacto. A simple vista dices, bueno, esta gente enloqueció. Pero, y aquí está el punto clave, si nos sumergemos en las ideas de Anthony Robbins, específicamente en este texto fundamental llamado La fisiología, el camino real de la excelencia, descubrimos que esta escena no tiene absolutamente nada de locura. Cero locura. De hecho, es pura biología aplicada. Así es. Y la misión de nuestra exploración a fondo de hoy es precisamente esa. Desglosar de manera muy detallada, muy didáctica, por qué la postura, la respiración y los gestos no son simples reflejos de nuestro estado de ánimo. Sí, no son solo síntomas. Exacto. Son el control remoto más rápido, o sea, el atajo absoluto, para reprogramar por completo la mente humana. Estoy súper emocionada de meterme en este tema. Y yo también. Porque lo que hace que esa escena tan frenética que describes cobre sentido es este concepto central del bucle cibernético. Ajá. O sea, esa gente saltando no está, digamos, simplemente celebrando por celebrar. Están hackeando activamente su propio sistema nervioso. Hackeando el sistema. Me encanta esa palabra. Es que es tal cual. Solemos operar bajo esta creencia de que, bueno, la mente es el piloto exclusivo y el cuerpo es simplemente este vehículo tonto que obedece, ¿verdad? Claro, que el cuerpo solo reacciona a lo que la mente le dicta. Exactamente. Pero la realidad biológica, y lo que plantea el texto, es que es una calle de doble sentido total. Las representaciones internas, o sea, todas esas imágenes y pensamientos que procesa nuestro cerebro, están indisolublemente ligadas a la fisiología. Van de la mano. Total. Si tú alteras drásticamente la maquinaria física externa, el cerebro se va a ver obligado a cambiar su química y su enfoque para poder coincidir con esa nueva realidad física que le estás presentando. O sea, el cuerpo arrastra a la mente. Básicamente sí. Y hay una ilustración fantástica sobre esto que menciona el texto y que involucra, fíjate, la clásica tira cómica de Peanuts, ya sabes, la de Snoopy. Ah, buenísima. La de Charlie Brown. Esa. Hay una viñeta súper famosa donde Charlie Brown está de pie, pero está con la cabeza gacha, los hombros completamente caídos, la mirada fija en el suelo. La clásica postura de derrota. Tal cual. Y él mismo explica ahí que si uno quiere estar realmente deprimido, esa postura es, un requisito no negociable. Es obligatoria. Sí. Afirma que si por error a uno se le ocurre enderezar la espalda y levantar la barbilla, corre el terrible riesgo de empezar a sentirse mejor. Es genial, parece un simple chiste sobre el pesimismo, ¿no? Ajá, pero encierra una verdad neurológica que es súper profunda. O sea, la depresión, o por lo menos una tristeza muy profunda, requiere una geometría corporal muy, muy específica para poder sobrevivir. Totalmente. O sea, pensemos un segundo en la mecánica, en lo que sucede a nivel biológico cuando alguien adopta esa postura de Charlie Brown. A ver. Al encorvar los hombros y hundir el pecho, lo que haces es comprimir el diafragma. Claro, te quedas sin espacio. Exacto. Esto te obliga a tener una respiración súper superficial. Y esa falta de oxígeno, combinada con la presión en ciertos nervios, como el nervio vago, le envía una señal química clarísima al cerebro. ¿Una señal de qué tipo? Básicamente le dice, estamos derrotados, estamos en modo de conservación de energía, apaga todos los sistemas de alerta.
y el cerebro responde liberando hormonas asociadas al letargo y al estrés. O sea que la postura no es el resultado de estar triste. No, no. Es la fábrica que produce la tristeza. Por eso en el texto surge este principio tan fuerte de actuar como si. Ah, el famoso como si. Ese mero. Si uno adopta conscientemente la geometría del éxito, el cuerpo empieza a fabricar la química del éxito. Bueno, a ver, analicemos esto paso a paso porque me parece súper fuerte. Venga. Si lo pensamos, es como la antena de un televisor de esos antiguos. Ajá. Si la antena, que en este caso sería la postura, está toda caída, torcida, rota. La señal va a llegar pésimo. Exacto. La señal, o sea, el estado mental, llega borrosa, llega sin fuerza, con estática. Muy buena analogía. Pero, claro, entiendo la mecánica de esta retroalimentación. Solo que aquí, no sé, me surge una barrera muy real. A ver, ¿cuál? Pensemos en una persona que acaba de terminar un turno de trabajo agotador, no sé, de 14 horas seguidas. Ok, alguien verdaderamente exhausto. Exacto. Su cuerpo está genuinamente exhausto. Le duelen los músculos. Si esa persona simplemente echa los hombros para atrás y finge que tiene energía, o sea, no está creando ATP, no está generando combustible celular de la nada por arte de magia. Claro, no está comiendo ni durmiendo. Exacto. Entonces, ¿no es esto simplemente un autoengaño temporal frente a una fatiga que es muy real y biológica? Es una excelente pregunta. Y a ver, la fatiga muscular y celular es real, sin duda alguna. Nadie dice que no. Ok. Pero lo que experimentamos como la sensación de agotamiento es, digamos en gran medida, la interpretación que hace el cerebro de las señales que el cuerpo le está mandando. O sea, ¿cómo lee el cerebro de ese cansancio? Exacto. Cuando los músculos se relajan y tu postura colapsa por el cansancio del día, el cerebro recibe la instrucción directa de apagar los sistemas y mandar a dormir. Tiene sentido. Pero el sistema nervioso humano tiene unas reservas de energía increíbles que están diseñadas para emergencias. Para sobrevivir. Claro. Entonces, al forzar una postura erguida, al abrir el pecho, levantar la cabeza y respirar profundamente, interrumpes, ¡pum!, cortas ese circuito de retroalimentación del letargo. Y el cerebro se confunde. Más bien registra una señal contradictoria. Dice, a ver, espérate, el cuerpo está en posición de alerta máxima. Debemos prepararnos para la acción. Hay una emergencia. ¡Wow! Y en cuestión de segundos se detiene la producción de melatonina o estas señales de sueño y se libera un pulso de adrenalina y cortisol que despierta todo el sistema. O sea, obviamente no te reemplaza una buena noche de sueño, No, para nada, no vas a vivir así para siempre. pero cambia el estado de forma instantánea. O sea, anula temporalmente esa señal de fatiga. Exactamente. Es un hackeo rápido. Y si ese pequeño ajuste puede engañar a un cerebro súper cansado, los extremos a los que se puede llevar esta biología son de verdad alucinantes. Uf, sí, ya entramos en otro nivel. Porque ya no estamos hablando de sobrevivir a un día largo en la oficina, sino de situaciones literales, de vida o muerte. Y el famoso paseo sobre las brasas ardientes que menciona el texto es el ejemplo perfecto. Ese seminario es un clásico. Imagínate, hay personas paradas frente a una cama de fuego a cientos de grados centígrados. El calor debe ser insoportable. Insoportable. Y el terror natural es paralizante, te quedas congelado. Tratar de razonar con alguien en ese momento, decirle, oye, mira, imagina que el fuego es hielo, relájate, es inútil. Es que el pánico hace demasiado ruido en la cabeza. No puedes escuchar razones. Exacto, el pánico es ensordecedor, pero el enfoque de Robbins aquí no es mental, es puramente físico. Ajá. Dice que solo con hacer que la persona levante la mirada hacia el cielo, cuadre los hombros y hable con una voz potente, su estado cambia en cuestión de, 2 o 3 segundos. Es rapidísimo. Y eso les da la capacidad de caminar sobre el fuego. Pero, a ver, explícame esto porque ¿cómo es posible que el simple hecho de mirar hacia arriba desactive un pánico tan visceral tan rápido? Es que la clave está en la neurología de los ojos. La posición de los ojos actúa literalmente como un interruptor para diferentes áreas del cerebro. Un interruptor. Sí, como un switch. La neurología nos muestra que mirar hacia abajo, y muy especialmente hacia abajo y a la derecha, te facilita el acceso a lo que se conoce como el canal sinestésico. Ok, ¿y ese canal qué hace? Es nuestro centro de procesamiento de las sensaciones físicas, táctiles y de las emociones súper profundas. Es el canal, digamos, del dolor,
de la pesadez, del miedo paralizante y del llanto. Uf, con razón. Entonces, alguien aterrorizado por el fuego frente a sus pies, instintivamente va a mirar hacia abajo. Claro, para ver las brasas. Y al hacer eso, se está hundiendo más y más en ese bucle emocional y físico del miedo. Se atrapa a sí mismo. Entonces, al forzar la cabeza hacia arriba, Exactamente. Al forzarlos a levantar la mirada, se rompe físicamente, como cortar un cable, esa conexión con el canal sinestésico. ¡wow! Mirar hacia arriba obliga al cerebro a cambiar de marcha y acceder a la neurología visual. A procesar imágenes. Ajá. Imágenes y estructuras cognitivas superiores. Entonces es biológicamente casi imposible mantener un estado de terror sinestésico paralizante mientras tus ojos apuntan hacia arriba y tu postura es de dominio, O sea, cortas el circuito del pánico. como desconectar un enchufe de la pared. Y ahí la persona entra en un estado de recursos suficientes para, ¡pum!, dar ese primer paso sobre el fuego. Es increíble, pero veamos un poco la otra cara de esta moneda. A ver, Porque si alterar la fisiología te puede salvar de quemarte en el fuego, también te puede destruir desde adentro sin que haya un peligro físico real. totalmente. Hay un fenómeno que documenta el Dr. Herbert Benson en el texto sobre ciertas tribus aborígenes y una práctica que es esto de apuntar con un hueso. Ah, sí, el famoso conjuro del hueso. Exacto. Básicamente es una especie de vudú, ¿no? Un chamán de la tribu le apunta con un hueso a un miembro de la comunidad. Una sentencia de muerte para ellos. Tal cual. Y esa persona, el afectado, cree tan pero tan profundamente en la maldición, o sea, tiene una certeza absoluta de que se va a morir, que su cuerpo simplemente dice, ok, y obedece. Empiezan a fallar los sistemas. Sí, entran en un pánico absoluto. Empiezan a hiperventilar, colapsan, sufren convulsiones y mueren. Es fuertísimo. Y ojo, sin veneno, sin heridas, cero daño externo, solo con una creencia que altera la fisiología hasta destruir el cuerpo. Es que es el ejemplo supremo, de verdad supremo, de cómo la mente puede usar el propio cuerpo como un arma letal. ¿Pero qué les pasa médicamente? Lo que describe el Dr. Benson, y fíjate que esto también lo corroboró el Dr. George L. Engel, estudiando casos de muertes súbitas en personas que se sentían completamente desvalidas o acorraladas en todo el mundo, Ajá, lo que sucede es un colapso masivo del sistema nervioso simpático. ok. Esa creencia inquebrantable de una fatalidad inminente, o sea, de me voy a morir ya, desencadena una respuesta de lucha-huida tan, pero tan extrema que el sistema se inunda de niveles tóxicos de catecolaminas. Como la adrenalina, me imagino. Exactamente, muchísima adrenalina. Y esta sobrecarga, este shock eléctrico y químico, literalmente vuelve loco al corazón. Lo cortocircuita. Sí, provoca una fibrilación ventricular fatal o causa una caída catastrófica de la presión arterial. La persona, biológicamente hablando, se asfixia debido a su propio terror fisiológico. ¡Qué impacto! O sea, no es magia oscura de tribus, es ciencia. Cero magia. Es la biología rindiéndose y apagándose ante una instrucción absoluta de derrota y terror. Es una instrucción fisiológica que literalmente puede matar. Así es. Pero afortunadamente, también hay instrucciones fisiológicas que pueden hacer todo lo contrario, que curan y desafían todo pronóstico médico. Ah, claro, el poder curativo es igual de impresionante. Como el caso de Norman Cousins, que también citan en el libro. Este caso es legendario. A este hombre le diagnosticaron una enfermedad autoinmune degenerativa que era sumamente dolorosa. Una situación gravísima. Sí, y los médicos le dieron una probabilidad de supervivencia de, imagínate, 1 entre 500. Prácticamente una condena de muerte. Una condena absoluta. Pero en lugar de aceptarla y tirarse en la cama, Cousins decidió alquilar una habitación de hotel y se dedicó, esto es real, a ver comedias, películas de los hermanos Marx, programas de televisión graciosos, todo el día. Día y noche. Se forzó a sí mismo a reír a carcajadas continuas y, contra todo pronóstico médico, el dolor empezó a disminuir y terminó recuperándose por completo. Es una historia fantástica.
Lo es, pero siendo sinceros, al escuchar esto, siento que la línea entre la ciencia y la charlatanería parece muy fina. Puede sonar a magia, sí. O sea, suena súper peligroso sugerir que alguien que nos escucha simplemente puede, entre comillas, reírse de una enfermedad terminal para curarse. Lo fascinante aquí es que, claro, podría sonar a charlatanería si fuera una simple anécdota, pero hoy tenemos los datos clínicos, los datos duros para respaldarlo. Ok, a ver, explícame la ciencia detrás de la risa. Lo que Norman Cousins descubrió de forma súper intuitiva en su momento, hoy es un campo de estudio entero. Se llama psiconeuroinmunología. Vaya nombrecito. Sí, es larguísimo. Pero básicamente, como mencionamos antes, un estado prolongado de depresión o de miedo inunda el cuerpo de cortisol, que es la hormona del estrés. Ajá. ¿Y el cortisol es malo en exceso? Pésimo. El cortisol suprime súper agresivamente la producción de leucocitos. Los glóbulos blancos. Exacto, los soldados del cuerpo, los encargados de combatir las enfermedades. Entonces, el miedo constante te deja sin defensas. El cuerpo se rinde. Pero lo que hizo Cousins al reír a carcajadas horas y horas y horas fue forzar una tormenta bioquímica completamente opuesta. Una sobredosis de felicidad. Tal cual. La risa profunda y prolongada reduce drásticamente el cortisol y al mismo tiempo libera endorfinas. Que te quitan el dolor. Claro, actúan como analgésicos naturales que son incluso superiores a la morfina. Y, lo más importante, esta química estimula la proliferación celular del sistema inmunológico. O sea, volvió a encender sus defensas con la risa. Exacto. Creó un batallón nuevo de células. E incluso hay referencias en el texto a cómo cambia algo tan sutil como la bioelectricidad del cuerpo, ¿verdad? Precisamente, se menciona el tema de las fotografías Kirlian. Que son estas fotos que capturan el aura o la energía. Exacto. Capturan las emisiones de energía bioeléctrica o lo que se llama el efecto corona alrededor de los seres vivos. Ajá. Y estas fotografías muestran cambios radicales, pero muy evidentes, en la firma electromagnética de una persona dependiendo de su estado de ánimo. Se ve diferente la electricidad si estás triste o feliz. Totalmente diferente. Un estado de vitalidad, de alegría profunda, altera literalmente la conductividad eléctrica de tu piel y todo tu campo de energía biológica. Wow. Entonces, el cuerpo de Cousins dejó de ser un entorno hospitalario para esa enfermedad, porque él cambió por completo no solo la química, sino la electricidad misma de su terreno biológico. Es alucinante, pero, a ver, no hace falta estar bajo la maldición de un chamán o luchando contra una enfermedad terminal rarísima para ver este mecanismo en acción en la vida diaria. No, para nada. Lo vivimos todos los días. Porque lo hacemos decenas de veces al día con algo tan ordinario y tan sutil como los músculos de nuestra propia cara. Las expresiones faciales. Exacto. Siempre hemos pensado que, bueno, la sonrisa es la línea de meta, ¿no? Como la consecuencia. Claro, algo bueno pasa afuera. El cerebro se alegra, da la orden y el resultado final es que sonreímos. De adentro hacia afuera. Pero la investigación de Israel Weinbaum, que, por cierto, es de principios del siglo XX, y que luego fue confirmada por gigantes modernos como el Dr. Paul Ekman. El experto en microexpresiones. Ese mismo. Bueno, sus estudios le dan la vuelta a todo esto. La cara humana tiene unos 80 músculos, más o menos. Son muchísimos para un espacio tan pequeño. Sí, y resulta que su función no es solo comunicativa, no es solo para hacer caras. Funcionan, y esto me voló la cabeza, como una red de torniquetes. El concepto de los torniquetes faciales es de verdad fascinante. Es rarísimo pensarlo así. Sí, lo que Weinbaum postuló y que la ciencia moderna apoya es que al contraer ciertos músculos faciales para formar una sonrisa... Ajá. Literalmente estás ejerciendo presión mecánica sobre arterias y venas superespecíficas en la cabeza. Como pisar una manguera de agua. Exacto. Esa presión altera el volumen y las rutas por las que el flujo sanguíneo llega al cerebro. Ok, cambia la cantidad de sangre. Y al cambiar el flujo sanguíneo, cambia la temperatura de ciertas regiones cerebrales muy puntuales. ¿Y esa temperatura hace la diferencia? Toda la diferencia. Esa variación térmica provoca la liberación de neurotransmisores específicos como la serotonina o la dopamina. La química de la felicidad. Así es. Es un proceso puramente mecánico.
Mueves el músculo, aprietas la vena, cambia la temperatura y ¡boom! Tienes serotonina. O sea que fingir una sonrisa, pero fingirla de verdad, contrayendo los músculos, literalmente exprime la sangre hacia los centros de felicidad del cerebro. Literalmente. Y Paul Ekman lleva esto tan lejos que afirma, con estudios en mano, que uno verdaderamente siente lo que está mostrando en su rostro. Si pones cara de enojo, te vas a enojar. Sí. Por eso hay personas, digamos, entrenadas, como espías o agentes, que pueden engañar a los detectores de mentiras. Solo controlando su cara. Y su fisiología en general. Adoptan una fisiología tan perfecta de franqueza, relajan los músculos de la cara de tal manera que su cuerpo, biológicamente hablando, se comporta como si estuviera diciendo la verdad absoluta. ¡Wow! Anulan la respuesta de pánico. Exacto, sin importar los picos de estrés o culpa que la mentira debería generar normalmente. Todo esto nos aterriza en un concepto central de esta filosofía de la excelencia. Aquí es donde se pone realmente interesante, y es el tema de la congruencia. La congruencia es el pináculo del poder personal. Explícanos un poco más de eso. Para entender lo mala que es la incongruencia, basta imaginar a alguien en la oficina que dice: sí, yo me haré cargo de este gran proyecto, estoy seguro de que puedo hacerlo. Ajá. Pero mientras te lo dice, sus hombros están colapsados hacia adelante, su respiración está toda cortada, evita mirarte a los ojos y su voz le tiembla. Dices, este no va a poder hacer nada. Claro, el cerebro de esa persona y el inconsciente de absolutamente todos los que lo están observando detectan la farsa inmediatamente. No le crees nada. Porque hay una guerra civil en su sistema nervioso. Las palabras dicen una cosa y el cuerpo grita lo contrario. O sea, la analogía que creo que ilustra esto a la perfección basada en el texto es la del general y el soldado. A ver, cuéntanos. Si imaginamos que el cuerpo humano, nuestra postura, es el gran general que da las órdenes. Ok. Y el cerebro es el soldado de infantería que tiene que salir corriendo a ejecutarlas. Me gusta. Si el general envía al soldado al campo de batalla, pero no sé, le da la orden con una voz vacilante, temblando de miedo y diciéndole, bueno, vamos a intentar atacar a ver qué nos sale, ojalá no nos maten. Pobre soldado. ¡Exacto! ¿Qué nivel de valentía puede tener ese soldado en la trinchera? Ya está derrotado muchísimo antes de desenfundar el arma, porque la instrucción de mando desde arriba era súper débil. Y un soldado sin moral huye o fracasa. Así de simple. ¡Exacto! Y eso es exactamente lo que hace tu mente cuando tu cuerpo le envía esos mensajes contradictorios. La incongruencia es, en términos prácticos, una fuga masiva de tu energía vital. ¿Desperdicias toda tu fuerza en dudar? Exactamente. En cambio, la alineación total, esa congruencia absoluta, donde el tono de tu voz, la tensión de tus músculos, tu ritmo respiratorio y las palabras apuntan en una sola dirección como si fueran un láser. Todo alineado. Eso es lo que define a quienes alcanzan resultados verdaderamente extraordinarios en la vida. Todos sus recursos neurológicos, sin excepción, van hacia el mismo maldito punto. Compro totalmente la idea de la alineación total y del láser. Pero a ver, seamos honestos, esto genera una paradoja que es monumental. ¿Por qué lo dices? Porque si alguien tiene que dar una conferencia mañana frente a, 1000 personas... ¿Y está muerto de miedo? Está genuinamente aterrorizado, siente el síndrome del impostor, se siente como un fraude. Esa persona no puede, simplemente alinear su cuerpo hacia la confianza suprema de la nada, así como por arte de magia. Claro, cuesta. Si sabes en el fondo que estás fingiendo, tu cerebro lo sabe. No puedes engañarlo tan fácil en medio del pánico. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Para alcanzar esa congruencia física, cuando por dentro eres un completo desastre de inseguridad. Es una duda súper válida. Y la salida de esa paradoja es un proceso de ingeniería humana que el texto llama modelado. Modelado. Ok. La premisa básica aquí es que no necesitas generar esa confianza de la nada, del aire. Simplemente necesitas usar un código que ya existe y que ha demostrado que funciona. ¿Un código de otra persona? Exacto. El modelado consiste en identificar a alguien en el mundo que posea esa congruencia y esos resultados excepcionales que tú quieres. Ok. Y luego, copiar su fisiología con una precisión microscópica. Microscópica. Sí, no se trata de imitar vagamente como una caricatura.
Se trata de adoptar el ritmo exacto de su respiración. Ajá. La tensión exacta de su mandíbula, la inclinación, pero milimétrica de su cabeza, y la cadencia con la que da los pasos. O sea, estamos hablando de replicar a figuras históricas como, no sé, John F. Kennedy o Martin Luther King. Ejemplos perfectos. Si uno copia esa maquinaria física externa con una exactitud absoluta, la teoría postula que forzamos a nuestro propio sistema a ejecutar, digamos, el mismo software neurológico que ellos usaban cuando hablaban. Tal cual. Como meter un disquete en una computadora. Empezamos a procesar la información del entorno y de repente generamos los mismos estados de certeza profunda que ellos experimentaban. O sea, te conviertes un poco en ellos a nivel biológico. Y hay experimentos que demuestran que esto roza niveles que parecen casi telepáticos. A ver, cuenta. En ciertos entrenamientos avanzados de programación neurolingüística, colocan a dos personas frente a frente. Ok. Una persona se concentra en un recuerdo intensamente emocional, pero ojo, no dice ni una sola palabra. Se queda callada reviviendo el recuerdo. Ajá. La segunda persona, el observador, asume el rol de ser un espejo fisiológico perfecto, O sea, la imita. pero a nivel obsesivo. Copia su respiración, la dilatación de las pupilas de la otra persona, los micromovimientos de los dedos sobre la pierna, la tensión del cuello, todo. ¿Y qué pasa? Cuando la réplica fisiológica es verdaderamente exacta, en una inmensa mayoría de los casos documentados, quien está imitando logra identificar la emoción exacta que siente el otro. ¡Wow! E incluso, escucha esto, llegan a adivinar la palabra específica o la imagen precisa que está viendo la otra persona en su mente. No te creo. O sea, ¿es literal como sintonizar una radio fisiológica de otra mente? Es exactamente eso, sintonizar la misma frecuencia neurológica a través del cuerpo. ¡Qué locura! Y de hecho, el texto menciona, se documentó el caso de un muchacho con daño cerebral severo, ¿te acuerdas? Sí, un caso médico súper complejo. Sí, un caso clínico donde todos los doctores pensaban que, bueno, ya no había esperanza de ningún desarrollo cognitivo. Que había tocado su límite. Exacto, pero al enseñarle, con mucha paciencia, a modelar estos patrones físicos y adoptar la postura de alguien brillante, de alguien lleno de recursos, su cerebro empezó a crear nuevas vías neuronales. La plasticidad cerebral en acción. Sí, y logró acceder a estados de claridad mental que, vaya, se consideraban médica y científicamente imposibles para su condición original. Es que las redes neurológicas responden a frecuencias eléctricas súper específicas. A ver, Y esto lo respalda un estudio fascinante que salió en la revista Omni, realizado por estos investigadores Donald York y Tom Jensen. Ellos profundizaron justo en este tema. ¿y qué encontraron? Descubrieron que cuando una persona piensa o pronuncia una palabra, el cerebro emite un patrón eléctrico súper específico, como una onda que se puede medir en una máquina. Ok, hasta ahí normal. Pero el descubrimiento revolucionario, lo que cambia las reglas del juego, fue que este patrón eléctrico para una palabra dada, digamos la palabra confianza, Ajá. ese patrón es prácticamente idéntico en diferentes personas, incluso si esas personas hablan idiomas completamente distintos y viven en lados opuestos del mundo. O sea que hay como una matriz eléctrica universal para el pensamiento humano. Exacto. Entonces, si lo conectas, al copiar la postura y la respiración de alguien súper exitoso, estás forzando físicamente a tu propio cerebro a emitir esa misma frecuencia eléctrica universal del éxito. Es alucinante. Pero, a ver, tenemos que hacer una pausa crítica aquí para no caer en, ya sabes, vender ilusiones o espejismos. Claro, hay que aterrizarlo. Esto plantea una pregunta importante. Sí, porque si yo mañana, me pongo a estudiar videos del hombre más rápido del mundo, no sé, Usain Bolt, ¿Ok? copio su respiración milimétricamente en la línea de salida, la tensión de sus músculos de las piernas, su mirada al horizonte. ¿Significa que voy a correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos mañana en la mañana? Obviamente no. Y esa es una distinción fundamental que debemos hacer al leer este texto. Por favor. Hay que diferenciar entre la dirección a la que apuntas y la capacidad instalada que tienes. A alguien como Usain Bolt te da, digamos, la receta culinaria perfecta, desarrollada por el mejor chef 3 estrellas Michelin del mundo. Ok, tengo las instrucciones exactas. Te dice exactamente qué ingredientes físicos y mentales mezclar y a qué temperatura exacta ponerlos.
Ajá. Pero tu cuerpo físico actual, tu desarrollo muscular, cardiovascular, tu entrenamiento de hoy, ese es tu horno. Ah, ya entiendo. Si tienes un horno casero viejito, de muy baja potencia, y usas la receta del chef superestrella, el plato final no va a salir idéntico al que sale en el horno industrial carísimo del restaurante Michelin. Definitivamente no voy a romper el récord mundial hoy. No, no lo vas a romper hoy, ni mañana. Pero, Pero, y este es el punto que lo cambia absolutamente todo. a ver, Al usar esa receta perfecta, sí vas a obtener el resultado más excepcional y elevado que tu propio horno casero es capaz de producir en este momento. extraigo todo mi jugo. Exacto. Extraes el 100% de tu potencial instalado en este segundo exacto. Y al hacerlo repetidamente todos los días, creas el atajo biológico más rápido posible para ir mejorando ese horno con el tiempo. Te ahorras años de estar adivinando. Años de prueba, error y frustración. Ese es el verdadero poder del modelado. Me encanta, eso aterriza el concepto de una manera súper brillante y realista. Totalmente. Entonces, para ir encapsulando y cerrando esta exploración profunda que tuvimos hoy, Venga. básicamente hemos vivido engañados muchísimo tiempo, pensando que cómo nos paramos, cómo respiramos y cómo gesticulamos es simplemente el resultado final de cómo nos sentimos por dentro. El síntoma. Exacto. Pero la biología y todos estos autores nos demuestran que la fisiología es la causa. Es la verdadera sala de control. Así es. Cuando la duda nos ataca en la oficina o cuando el agotamiento parece que nos va a ganar, quedarse ahí sentado tratando de convencer a la mente, debatiendo con pensamientos positivos, Es una batalla súper lenta y muchas veces perdida. totalmente. La vía rápida, el atajo absoluto, es mover el cuerpo. Levantar la cabeza, abrir el pecho, respirar hondo y forzar a tu propia biología a que lidere el camino. Es un cambio de paradigma gigante. Pasamos de ser como prisioneros pasivos de nuestras circunstancias emocionales Ajá. a convertirnos en, digamos, los arquitectos voluntarios de nuestro propio estado interno. Tienes el volante en tus manos. Exacto. Y hay un pensamiento final, algo que surge de todo este análisis y que me encantaría que la gente se lleve para reflexionar hoy. A ver, dinos. Si ya entendimos y comprobamos que la fisiología dicta a la mente, y si vimos que por empatía o por nuestras neuronas espejo, naturalmente tendemos a imitar y a modelar sin darnos cuenta las posturas y las microexpresiones de quienes nos rodean para conectar con ellos, Ouch, ya veo para dónde vas. deberíamos empezar a observar muy, pero muy detenidamente nuestro entorno diario. Con lupa. ¿Qué acentos o dialectos fisiológicos hemos estado absorbiendo inconscientemente de las personas con las que trabajamos o vivimos todos los días? El estrés del jefe, la tristeza del amigo. Exacto. Y lo más importante y peligroso, ¿cómo están esas posturas invisibles, que ni siquiera son nuestras, dictando nuestra propia confianza, nuestro nivel de estrés y nuestra realidad emocional diaria sin que siquiera nos hayamos dado cuenta? Wow, esa es una idea para quedarse reflexionando, profundamente hoy. Da un poco de miedo si lo piensas. Sí, porque si resulta que tenemos los hombros caídos o la frente fruncida por pura y física ósmosis de estar con ciertas personas en nuestro entorno, Ajá. la buena noticia es que a partir de hoy ya sabemos exactamente cuál es el interruptor maestro para cambiarlo en cuestión de segundos. Así es. Solo hay que levantarse y cambiar la postura.